Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros de primer año. Bienvenidos a nuestra clase número 3 de lengua. Soy el profe Serra del Joven Labrador. Espero que estén muy bien. Bueno, miren, imprimí mi clase número 3. La bajé de Classroom directamente, la pude imprimir y aquí la tengo. Así que lo que vamos a hacer ahora es dar una breve explicación de cómo se realiza esta clase, ¿sí? Como verán, la clase comienza con una breve ficha teórica. La ficha teórica número 2 acerca de la categoría gramatical, el artículo. Ya sabemos que el artículo es esa categoría gramatical, ese tipo de palabra que acompaña siempre un sustantivo común. ¿Está bien? En español siempre tenemos primero el artículo, por ejemplo, la, y al lado el nombre sustantivo. ¿Qué era un sustantivo, profe? Cualquier cosa que tenga nombre. Cualquier cosa que tenga nombre, a lo que yo le pueda dar un nombre, por ejemplo, una cosa, un objeto, un animal, un sentimiento, un concepto, una abstracción, cualquier cosa a la que yo le pueda dar nombre, inclusive un nombre de persona, es un sustantivo. Ahora, los sustantivos comunes se caracterizan porque siempre les puedo anteponer un artículo antes. En español son dos hermanitos. Primero viene el artículo, la, y al ladito viene el sustantivo común. La niña, una montaña. ¿Está bien? Los chicos, unos perros. Entonces ya sabemos que los artículos en español son 9. ¿Está bien? El, la, lo, los, las son los artículos determinantes. Un, una, unos, unas son los artículos indeterminantes. Recordemos que los artículos determinantes se llaman así porque pueden determinar la identidad del sustantivo del que están hablando. ¿Está bien? Cuando yo digo, mamá, me fui con la vecina, cuando yo utilizo el artículo determinante la, significa que a la vecina la conozco, puedo identificarla, sé de quién estoy hablando. En cambio, si yo uso el indeterminante, el artículo indeterminante una, mamá, me voy con una vecina, una significa que no puedo saber de qué vecina estoy hablando. No puedo determinar la identidad del sustantivo vecina. Por eso el artículo una es indeterminante. ¿Por qué? Porque no puede determinar la identidad del sustantivo que tiene al lado. Una vecina puede ser cualquier vecina. Ahora, si yo digo me voy con la vecina, ya sé de qué persona estoy hablando porque estoy usando el artículo determinante de identidad del sustantivo, la. Bueno, a ver, vamos directamente a la clase. La clase empieza con un repaso de lo que son, en este cuadrito, de lo que son los artículos en español, ¿sí? Ya sabemos que en español los artículos son 9, tenemos 5 artículos que son determinantes y 4 artículos que son indeterminantes de la identidad del sustantivo. Los artículos que pueden determinar la identidad del sustantivo son el, la, lo, los y las. Y los artículos indeterminantes que no pueden identificar o no pueden determinar la identidad del sustantivo son nada más que 4. Son estos: un, por ejemplo, un niño; una, por ejemplo, una niña; unos, por ejemplo, unos chicos; y unas, por ejemplo, unas señoras. ¿Está bien? Recuerden, todos los artículos de nuestro idioma al lado llevan un sustantivo común. Todos. Así son como dos hermanitos, artículo y sustantivo. Un perro, el gato, los perros, unos gatos. ¿Está bien? Ahora, hay un solo artículo, uno, y nada más que uno, que no lleva un sustantivo común al lado, lleva un adjetivo. Ese es el artículo determinante lo, que es un artículo neutro. Lo es un artículo neutro, no es ni femenino ni masculino. Lo. ¿Por qué lo es neutro? Porque al lado no lleva un sustantivo común, lleva un adjetivo calificativo. Por ejemplo, lo extraordinario, lo lindo, lo nuevo, lo feo, lo misterioso de esto. ¿Está bien, no? Fíjate, lo, artículo neutro, y al lado siempre va a llevar un adjetivo, a diferencia del resto de los 8 artículos de nuestro idioma, que siempre al lado van a llevar un sustantivo común. Bueno, punto número 1 que dice: coloca los artículos determinantes, indeterminantes o neutros que correspondan al lado de los siguientes sustantivos comunes. Entonces, ¿yo qué les doy? Les doy una serie de sustantivos comunes, por ejemplo, niño. ¿Está bien, no? Y les digo, che, acá en el cuadrito, colocame el artículo indeterminante. ¿Está bien, no es cierto? Entonces, el artículo indeterminante que corresponde
al sustantivo común niño es un niño. Y acá les digo, te doy el mismo sustantivo común, niño, pero colocame el artículo determinante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vienen acá al cuadro, se fijan dentro de los artículos determinantes cuál es el masculino, porque niño es un sustantivo masculino, y cuál es el singular. Singular es uno solo, plural es más de uno. Fíjate, niño es un sustantivo masculino y singular porque es uno. Entonces vengo acá a los artículos determinantes y busco el artículo que es masculino, que pueden ser el o los, y me fijo el singular. Singular es el, porque los es plural. Así que el único artículo que puede ir acá, determinante, es el niño. Y es verdad, yo no digo los niños, digo el niño. ¿Está bien, no? Fíjate, singular, singular. Bueno, en cada cuadrito, al lado del sustantivo común, me van a tener que escribir el artículo que yo les esté pidiendo. En algunos casos les voy a pedir un artículo determinante, van al listado de los artículos determinantes en español. En otros casos les voy a pedir un artículo indeterminante, van al listadito de los 4 artículos indeterminantes que tenemos en español y buscan el que corresponde. Por ejemplo, acá les pido mariposas. Escribime el artículo indeterminante que debería ir antepuesto al sustantivo común mariposas. Y yo no puedo decir el mariposas. No puedo decir, la mariposas. Porque mariposas son muchas y es femenino. Es plural y es femenino. Entonces el artículo que voy a tener que usar va a tener que ser plural y va a tener que ser femenino. En consecuencia, el único artículo indeterminante que puede ir en esta casilla es unas mariposas. ¿Está bien? Porque si voy al listadito de artículos indeterminantes, unas es femenino y además es plural, porque es más de uno. Unas mariposas. Y está bien, así hablamos. Decimos unas mariposas. O decimos las mariposas si empleamos el artículo determinante, femenino y plural. Bueno, cuando les pida un artículo neutro, ya saben que el único artículo neutro de nuestro idioma es lo. Y que al lado de un artículo neutro siempre va un adjetivo calificativo, nunca un sustantivo común. ¿Está bien? Paso al punto número 2. A ver, esperen un segundo. En el punto número 2 yo les doy una lectura, un artículo periodístico de un chico que fue trasplantado del corazón. Este chico se llama José Cullen. Es una nota del diario Clarín que tiene algunos añitos, pero es muy interesante. Les pido que lean esta nota de punta a punta, ¿está bien? Y que vayan circulando los artículos que vayan encontrando. Con un lápiz vayan circulando los artículos determinantes. Ya sabemos que los artículos determinantes son el, la, lo, las y los. Y también que vayan circulando los artículos indeterminantes. Un, una, unos, unas. ¿Está bien? Vayan haciéndole un circulito, así ya los tienen marcados. Una vez que terminen de leer la lectura, ven que dice: lee atentamente esta noticia del diario Clarín. Estoy feliz de volver a ver el sol. Damos la vuelta y paso al punto 3. Y el punto 3 que dice que en este artículo, en este texto, encuentren 10 artículos determinantes. Esos 10 artículos determinantes los van a tener que copiar aquí, en la columna de artículos determinantes. Yo ya sé que los artículos determinantes son el, la, lo, las y los. Son 5. Así que todos los artículos determinantes que encuentren, 10 les estoy pidiendo, los van a copiar en esta columna. Al lado van a escribir al lado, en la columna que dice sustantivo, el sustantivo común al que está acompañando ese artículo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vengo acá. Voy a leer el título nomás. Estoy feliz de volver a ver el sol, dijo el chico trasplantado del corazón. Y yo sé que tengo que buscar un artículo determinante. Acá ya encontré uno. El. ¿Lo ven ahí? El. Y si es un artículo determinante, al lado debería tener un sustantivo común. ¿Cuál es el sustantivo común que tiene al lado? Sol. Fíjate. El sol. Entonces vengo acá y escribo artículo determinante, el. Sustantivo, sol. Y así tienen que hacer lo mismo con 10 artículos determinantes con su correspondiente sustantivo que encuentren en este artículo periodístico. Si sigo leyendo, van a ver que en el mismo título hay otro artículo determinante, que es
el, acá mirá. Y si es un artículo determinante, al lado debería estar teniendo un sustantivo común. ¿Cuál es el sustantivo común que tiene al lado? Acá, chico, mirá. Ahí está el nombre sustantivo. Entonces vengo acá y voy a escribir artículo determinante, el sustantivo. ¿Cuál era? Chico. Ahí está. Lo mismo van a tener que hacer en el punto 4, es decir, van a tener que buscar artículos, pero en el punto 4 yo les pido que busquen 8 artículos indeterminantes. ¿Qué era un artículo indeterminante? Un artículo que no puede determinar la identidad del sustantivo. Entonces, yo sé que en español los artículos indeterminantes son 4. Un, una, unos, unas. Y nada más, no hay otros. Y que al lado, sí o sí, siempre van a tener que llevar un sustantivo común. Entonces lo que les pido es que acá escriban los 8 artículos indeterminantes y al ladito el sustantivo que llevan al lado. ¿Está bien? Todo esto lo sacan siempre del artículo periodístico de este chico que fue trasplantado. Del artículo periodístico del diario Clarín. ¿Está bien? En el punto número 5 yo les pregunto, en este artículo periodístico o en esta nota periodística, ¿hay algún artículo neutro a lo largo del texto? Sí hay un artículo neutro. Y yo les doy una ayudita abajo. Dice, mira, te damos una ayudita. La nota periodística tiene un único artículo neutro que está en el primer párrafo. Yo ya sé lo que es un párrafo porque lo vimos en la clase 1. Ya sé lo que es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que están separadas por puntos seguidos y que terminan en un punto final o en un punto y aparte. Eso es un párrafo que hablan acerca de un mismo tema, de una misma temática. Ahora, yo les digo que hay un artículo neutro y que ese artículo neutro está en el primer párrafo. Bueno, búsquenlo. Yo sé que los artículos neutros, en español hay un solo artículo neutro, es lo, no hay otro, y que todo artículo neutro al lado lleva un adjetivo. Lo lindo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo extraordinario, lo misterioso, lo nuevo. ¿Está bien? ¿Cómo tienen que responder el punto 5? Siempre en forma de oración. Está bien, ¿no? Siempre se responde en primer año, secundario, en forma de oración. ¿Cómo se responde? Sí, coma, hay un artículo neutro. Es, entre comillas, es este, el artículo neutro. Ya sabemos cuál es el artículo neutro. Y está definiendo el adjetivo. Y me van a tener que poner a qué adjetivo está definiendo. Porque yo sé que al lado de todo artículo neutro, lo, siempre hay un adjetivo. Lo nuevo. Entonces el adjetivo será nuevo. Está bien, ¿no? Es decir, me escriben el artículo neutro y me van a escribir también a qué adjetivo está definiendo dentro del primer párrafo. Bien, el punto número 6 tiene que ver con las contracciones al y del que yo les explico en los tutoriales de audio. Les pido que antes de hacer este ejercicio escuchen los 2 tutoriales de audio o lean la ficha teórica acerca del artículo y las contracciones al y del para que lo puedan realizar, ¿sí? Si no, no van a poder realizar la clase más allá de las explicaciones que yo les pueda dar. Hay que leer la ficha teórica y hay que escuchar los tutoriales de audio de las fichas teóricas. Entonces, ¿qué les digo en el punto 6? Releyendo el texto, ¿qué texto? Este texto, el texto de la nota periodística, busquen 2 contracciones, dos oraciones del texto que contengan la contracción al. ¿Está bien, no es cierto? Y quiero que copien la oración entera. Y si la oración entera es muy larga, entonces quiero que me copien un fragmento de la oración, ese fragmento de la oración que contenga la contracción al. ¿Está bien? Quiero que me busquen 2 oraciones que contengan la contracción al. Yo sé que la contracción al es la fusión, o sea, la unión de la preposición a más el. A más el me da la contracción al. Bueno, quiero que me busquen 2 oraciones con la contracción al. Y después les pido lo mismo, pero con la contracción del. A ver, aquí en el punto número 7 dice, releyendo el texto del artículo periodístico, busca 2 contracciones del que encuentres en el artículo periodístico. Está bien, ¿no? En la nota. Y quiero que copien enteras las 2 oraciones que contengan la contracción del. ¿Qué era, profe, la contracción del? La unión, la fusión de la preposición de más el. De más el me da en español la contracción del. ¿Sí? Entonces quiero que me copien 2 oraciones del artículo periodístico que contengan las contracciones del.
Si las oraciones son muy largas, bueno, copien un fragmento de la oración que contenga la contracción del. El punto 8 también tiene que ver con las contracciones al y del y con el correcto uso de las contracciones al y del. Entonces, yo les doy una serie de oraciones que están todas mal escritas. Por ejemplo, salí de el cine muy asustado. Eso está mal. ¿Por qué? Porque de el no existe en español. Lo que tenemos que aplicar es la contracción del. Entonces quiero que me escriban la oración, me van a volver a escribir completa la oración aplicando la contracción que corresponde, que en este caso es la contracción del. ¿Cómo quedará la oración? Fácil. Salí del cine muy asustado. Y quiero que me reescriban completa las oraciones, siempre empezando con mayúscula, siempre terminando en un punto, aplicando la contracción al o del que corresponda. Y el punto número 9, que es el último de la clase 3, tiene que ver con, también con el correcto uso de las contracciones al y del. Hay una sola ocasión en que las contracciones al y del no pueden ocurrir en nuestro idioma, y nada más que una, que es cuando el artículo el forma parte del sustantivo propio, por ejemplo, de una ciudad. Nuestra ciudad, nos viene como anillo al dedo, contiene en su nombre el artículo el. Nuestra ciudad se llama El Calafate. ¿Está bien? Ese es el sustantivo propio, el nombre propio de la ciudad en que vivimos, El Calafate. No Calafate, El Calafate. ¿Qué significa? Que es un sustantivo propio que está compuesto de dos palabras. ¿Estamos? Entonces, cuando el artículo el forma parte del sustantivo propio, por ejemplo, del nombre de la ciudad, la contracción no puede ocurrir. Entonces yo no puedo decir vengo del Calafate. No puedo, repito, no puedo decir vengo del Calafate. ¿Por qué? Porque el nombre de la ciudad no es Calafate, es El Calafate. Entonces la contracción solamente en ese caso no ocurre y lo que yo debería decir o escribir es ayer llegué de El Calafate. Y El Calafate debe ir todo con mayúscula porque es un nombre propio, es un sustantivo propio. ¿Propio de qué? Propio de una ciudad de Santa Cruz. ¿Está bien? Entonces, lo mismo con la contracción al. Ellos fueron a pasar sus vacaciones al Calafate. No, está mal. Porque la ciudad no se llama Calafate, la ciudad se llama El Calafate. Entonces la contracción no puede ocurrir. En todo caso será ellos pasarán sus vacaciones o ellos fueron a pasar sus vacaciones a El Calafate. Y El Calafate, como es un sustantivo propio, debe escribirse en mayúscula. Este es el único caso donde las contracciones al y del no ocurren. Recapitulemos. ¿Cuándo no pueden ocurrir las contracciones al y del en nuestro idioma? Cuando el nombre propio de una ciudad contiene el artículo el. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el artículo forma parte del nombre de la ciudad, por ejemplo. Entonces, en ciudades como el Maitén, el Bolsón, el Calafate, el Chaltén, yo no puedo decir vengo del Chaltén. Porque la ciudad no se llama Chaltén, la ciudad se llama el Chaltén. En consecuencia, tengo que respetar el nombre completo de la ciudad y ahí la contracción, es decir, la fusión de las palabras de más el no pueden ocurrir. Tengo que decir, ayer volví de el Chaltén. Y el Chaltén, que es el nombre de la ciudad, debe escribirse todo con letra mayúscula porque es un sustantivo propio. Hasta acá la clase número 3. Terminamos la clase 3 con una práctica de caligrafía. ¿Está bien? Para la práctica de caligrafía, lo que yo les sugiero es que ustedes, por supuesto, vean el tutorial de video que les dejé en YouTube. Es un tutorial muy sencillito. Recuerden de que van a tener que, si esta es la hoja de caligrafía, van a tener que inclinarla en 45 grados. Si este es el canto de la mesa, el límite de la mesa, van a tener que inclinar la hoja para que la letra salga naturalmente inclinada, si no, no va a salir inclinada. Por supuesto, van a tener que ir a buscar a la librería Faniano el cuadernillo de caligrafía del primer cuatrimestre o del primer módulo y van a tener que efectuar la práctica de caligrafía o una de dos, o con un portaminas, así como este, miren, ¿está bien? Un portaminas de lápiz 07, les recomiendo un 07, pero lo ideal para hacer la práctica de caligrafía, lo ideal
es hacerla en tinta líquida, es decir, es comprar una lapicera de pluma fuente, ¿sí? Esas que tienen el plumín de acero inoxidable, una lapicera de pluma fuente de cartucho de tinta. El cartucho puede ser de tinta azul lavable o puede ser de tinta negra, no hay problema, pero se compran una cajita de 5 cartuchos, una lapicera de pluma, y con eso pueden hacer, y un papel secante. Es muy importante el papel secante porque la tinta líquida, si ustedes le pasan la mano, se corre y hace un desastre en la hoja. Entonces, si bien lo ideal es hacer la práctica de caligrafía con una pluma, una lapicera de pluma fuente, compren una hojita de papel secante, que es una hojita así chiquita, de papel que ustedes la pasan por arriba, escriben, ponen arriba el papel secante y ya la tinta queda seca, perfecta como para seguir escribiendo sin que se descorra lo que acaban de escribir. Bueno, eso es todo, compañeras. Les deseo mucho éxito en esta clase 3 y nos estamos viendo en el tutorial de la clase 4. Chau, chau.